Hola niños, bueno, en la cápsula del día de hoy vamos a trabajar la habilidad de obtener información del pasado, como lo es la prehistoria. Nuestro objetivo principal es que ustedes puedan reconocer aspectos cotidianos en las primeras civilizaciones, que puedan identificar también algunos de los legados, la cultura, cómo se organizaban, entre otras cosas, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, chiquillos, para empezar esta cápsula, lo primero que les tengo es una pregunta. Yo necesito que estén atentos y dejen volar su imaginación. ¿De qué creen ustedes que se trata la prehistoria? ¿Qué creen ustedes que es? A ver, pensemos. Les voy a dar 5 segundos para que piensen lo primero que se les venga a la cabeza cuando yo les diga prehistoria. Desde ahora, ya. Que piensen, qué puede ser. A ver, yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Primero, para saber qué es la prehistoria, podemos separar su nombre. Pre e historia. Primero, ¿qué es pre? Pre significa antes de algo. Obviamente, si lo juntamos sería antes de la historia. Pero, ¿qué es la historia? ¿Qué? La historia es el desarrollo de la humanidad desde su origen hasta el presente. Entonces, si juntamos las dos palabras, tenemos que es la etapa más larga de la historia de la humanidad, o sea, donde apareció el primer homínido, la cual comenzó hace muchos años, 5 millones de años atrás. ¿Ustedes saben cuánto tiempo? O sea, 5 millones atrás, hasta que se registra el primer escrito. Ahí se nos acaba la prehistoria. Así que aquí lo guardamos y tenemos que la prehistoria, así muy cortito, es desde el comienzo de la humanidad hasta que tenemos la escritura. Se preguntarán, ¿qué es el homínido? Bueno, el homínido viene de un proceso de hominización que tiene que ver con el origen del ser humano a través de un proceso de evolución. En la evolución tenemos evolución física y evolución cultural. En la física tenemos lo que fue la marcha bípeda, el crecimiento del cerebro y la oposición del pulgar. En la evolución cultural tenemos el desarrollo del lenguaje y también la fabricación de sus propias herramientas. Todo este proceso de evolución nos lleva a la formación de nuestra especie, que sería el Homo sapiens. Entonces, podemos decir que el ser humano actual es el resultado de un gran proceso de evolución conocido como proceso de hominización. ¿A qué se deberá la evolución física y cultural? Bueno, esta evolución es la consecuencia del proceso de hominización, ya que tuvieron que adaptarse a varios cambios climáticos, pero también adaptarse para poder sobrevivir. Una adaptación física que tuvieron fue el cambio de esqueleto o adaptación del esqueleto, ya que comienzan a caminar solamente con sus pies, que esto es lo que se conoció como la marcha bípeda o bipedismo. Gracias a esta adaptación es donde entra la oposición del pulgar, ya que al caminar solo con sus pies comienzan a tener sus manos libres y pueden manipular objetos gracias a la oposición del pulgar. Otra consecuencia que dejó el proceso de hominización es el crecimiento del cerebro, ya que comienza a tener un volumen mucho más grande y gracias a esto, comienzan a desarrollar el lenguaje, a transmitir conocimientos y a crear sus propias herramientas. ¿Cómo vivieron los primeros humanos? Bueno, se cree que nuestra especie, que no olvidemos que es el Homo sapiens, vive en la Tierra hace aproximadamente 150.000 años, donde ocurrieron varios cambios evolutivos, que estos dan origen a nuestra especie actual. Esta evolución o estos cambios se dividieron por etapas, que se diferenciaban entre sí por la manera en la que vivían, y son la etapa del Paleolítico, etapa del Neolítico y la edad de los metales, que vamos a verlas a continuación. ¿Cómo habrán vivido en la etapa del Paleolítico? Bueno, en primer lugar, Paleolítico significa piedra antigua. ¿Por qué hago este alcance?
porque en esta etapa trabajaron lo que era el tallado de la piedra. ¿Cómo es eso? Mediante una roca le iban dando golpes a una piedra y así le iban dando forma. Así pudieron formar o crear sus propias herramientas, ¿cierto? Bueno, en esta etapa vivían como nómadas, ya que se dividían en grupos o en bandas para poder recorrer mucho y encontrar alimentos. Su alimentación se basaba en la pesca, en la recolección y en la caza. En cuanto a las viviendas, ellos mismos construían sus viviendas, con ramas y con piel de animal. Aunque a veces también vivían en cuevas para poder abrigarse y protegerse. En la etapa del Paleolítico también descubrieron, o más bien crearon, el fuego mediante 3 técnicas, que una era frotando un palo, otra era girando un palo o bien golpeando 2 piedras. Este descubrimiento les sirvió mucho para poder preparar sus alimentos, para poder ahuyentar a los animales que llegaban ahí a sus viviendas o a las mismas cuevas y también para poder iluminarse. Hola niños, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Yo estoy súper bien y estoy muy contenta porque hoy día les voy a hablar sobre un periodo, ¿cierto?, que ocurrió durante la paleohistoria o la prehistoria, ¿ya? Este periodo se llama Neolítico. ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que significa la palabra neolítico? Súper bien. Neo significa nuevo, ¿ya? Y lítico significa piedra. Entonces este periodo, ¿cierto?, el neolítico, se va a llamar o significa nueva piedra. En este periodo ocurrieron muchos hechos importantes, ya cerca del año 1200 antes de Cristo. Grupos humanos se asentaron era como una especie de media luna, ¿cierto?, a la cual llamaron Mesopotamia, ¿ya? En ese lugar las tierras, ¿cierto?, eran muy fértiles y estaban muy a favor de la cosecha, ¿cierto?, porque estaba entre ríos, ¿cierto?, el clima era súper bueno para eso. Entonces llegaron grupos humanos a ese lugar, ¿cierto?, que eran nómades porque iban buscando alimento de un lado a otro, ¿cierto? Además de eso, en ese periodo surgieron cambios climáticos muy severos, o sea, fueron muy importantes y graves, ¿ya? Porque la fauna se vio afectada y también muchas especies de animales se extinguieron. Eso trajo como consecuencia que la vida de los seres humanos que vivían en ese tiempo también cambiara, ¿ya? Y como les dije anteriormente, favoreció la agricultura y la crianza de animales. Y esto era súper importante para esos grupos humanos porque ellos debían cuidar, ¿ya?, cuidar la agricultura y cuidar los animales que ellos tenían, que era el ganado. A raíz de esto fue creciendo mucho la agricultura, ¿cierto? Por lo tanto, la población también fue aumentando y fue necesario crear, en realidad surgieron, porque era una necesidad, surgieron grupos, ¿cierto?, que estaban encargados de, por ejemplo, de la agricultura, del cuidado de los bienes, que en ese tiempo los bienes eran las comidas, las cosechas y todo eso. Bueno, a raíz de todos estos cambios, ¿cierto?, surgieron las organizaciones sociales, ¿ya? Entonces había un jefe y de ahí eran jerarquizadas. Por ejemplo, estaba el jefe, después venía la mano derecha del jefe, por decir así, y ellos también se categorizaban según el trabajo que realizaban, ¿ya? En este periodo, ¿cierto?, en el Neolítico, se habla de una revolución neolítica. La revolución neolítica considera el aumento de la población, la agricultura, ¿cierto?, la crianza de animales y todo el desarrollo que estos grupos humanos fueron adquiriendo durante
el paso de los años, ¿cierto? Cada vez se fueron formando más grupos, más aldeas, ¿cierto? Más organizaciones sociales, habían sacerdotes también. A raíz de eso nosotros conocemos las ciudades. Esas eran mini ciudades que se iban creando, ¿ya? Además, el exceso de la agricultura generalmente la guardaban para los tiempos de escasez, ¿ya? Y también la utilizaban para el intercambio con otros grupos. Por ejemplo, el otro grupo podía tener textiles, ¿cierto? O algo en piedra y se los podían intercambiar. Y así lo iban haciendo con otros grupos también que estaban generalmente alrededor. Ya, recordemos que ellos se situaron en Mesopotamia, ¿ya? Entonces alrededor de ese sector, ¿cierto? Habían varios grupos, varias organizaciones sociales, ¿cierto? Y entre ellos se iban intercambiando lo que era la agricultura y todo eso. Como les comenté anteriormente, en este periodo se trabajó fuerte con la piedra, ¿ya? Y cada vez ellos se fueron especializando más en el trabajo con la piedra. Entonces, a finales de este periodo, ellos construyeron unos megalitos, que eran unos monumentos gigantes, que luego con el paso del tiempo le abrieron las puertas, por decir así, a los metales, ¿ya? Y ahí comienza otro periodo que se llama la Edad de los Metales, ¿ya? Sin duda, luego de todo lo que ya hemos visto, que han sido sucesos muy importantes, ahora, en la Edad de los Metales, se viene un momento que va a cambiar todo, que es cuando se crea la escritura, la creación de la escritura. ¿Y por qué es tan importante? Se preguntarán ustedes. Porque primero, con esto se da fin a la prehistoria. O sea, ya no más prehistoria. Ahora pasamos, podríamos decir, a la historia. ¿Por qué? Porque se llama historia al momento en el que se empieza a escribir. Yo creo que este es un tema súper importante que podríamos discutir juntos, todos, sobre qué opinan ustedes de que se le llame historia al momento en el que se crea la escritura. O sea, imagínense lo que llegó a ser la escritura, o sea, a revolucionar todo. Porque se crea y ¡pum! Se acaba la prehistoria. Pasamos a otra, ahora es la historia. Después quizás se va a crear algo y ya no va a ser historia, va a tener otro nombre. O sea, imagínense la importancia que tiene este suceso. Esto, aparte de eso que es demasiado importante, llega a cambiar la comunicación entre las personas. Porque obviamente, chiquillos, no es como ahora como nos escribimos con letras. No, pasó por una modificación de años, o sea, miles de años en donde primero se escribía de una forma, con jeroglíficos, cuneiforme, pero la más importante en su momento fue la cuneiforme, que fue creada en los Sumerios de Mesopotamia. Entonces, démosle gracias a las personas que estaban en los Sumerios de Mesopotamia que crearon la escritura. Porque sin ella, ahora, ¿qué haríamos? Imagínense. O sea, chiquillos, imagínense la importancia. Ahora yo aquí les voy a dejar un cuadro que tiene los sistemas de escritura y sus años. Así que con un poquito de magia y mucha edición, les voy a pegar un cuadro aquí que sale sobre, miren, el primero es las cuentas simples de media luna fértil en 7500 antes de Cristo, o sea, ¡wow! Millones de años. Después vienen las cuentas simples en el sur de Mesopotamia. Después, miren, eso fue el 3350 antes de Cristo y recién en el 3200 antes de Cristo viene la cuneiforme sumeria. Y después, o sea, 150 años después,
viene la jeroglífica egipcia. O sea, imagínense lo que se demoraba en hacer un cambio en las escrituras, como iban cambiando, pero pasados muchos años, muchos.